Bienvenido a Voces de Papel. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Oh, sí. Sí, en lugar de ir de una fuente a otra como solemos hacer, esta vez nos vamos a sumergir de lleno en una sola obra. Ah, me gusta. ¿Y de qué obra se trata? Pues nada menos que de la Divina Comedia de Dante Alighieri, específicamente el primer capítulo. Ah, una elección clásica. Un buen punto de partida, sin duda. Exacto. Y para hacerlo más especial, utilizaremos la traducción de 1921 de Manuel Aranda y San Juan. Un verdadero viaje al pasado. Suena fascinante. ¿Y cuál es nuestra misión en esta inmersión? Bueno, la idea es desmenuzar ese primer capítulo, extraer esas ideas principales que Dante nos presenta, pero traducirlas a un lenguaje más actual. Ya veo, como una especie de Dante para principiantes, pero con un toque más profundo. Exactamente. Y lo mejor es que esta inmersión profunda, nuestro análisis, está diseñado exclusivamente para ti, con base en el texto que nos proporcionaste. Exacto. Se trata de extraer esas ideas clave, esos momentos cruciales y presentártelos de una forma que sea accesible y atractiva. Así que hoy nos enfocamos en el primer capítulo de la Divina Comedia, sentando las bases para comprender la obra maestra de Dante. Es como tener un mapa VIP para navegar por los intrincados paisajes del más allá. Me gusta esa analogía, un mapa VIP para el más allá. Entonces, ¿cuál es la misión de esta inmersión profunda? En pocas palabras, queremos desempacar las ideas centrales que Dante presenta en este primer capítulo, simplificar un poco el lenguaje para la audiencia moderna, ya sabes, han pasado algunos siglos desde que Dante escribió esto. Y lo haremos todo en un estilo conversacional, como si estuviéramos charlando sobre esto con un amigo. Porque ¿quién necesita una conferencia aburrida cuando puedes tener una conversación animada? Exactamente. Entonces, comencemos. Este primer capítulo es más que una simple introducción, ¿verdad? En realidad está sentando las bases de toda la visión de Dante del más allá. Y una de las primeras cosas que realmente se destaca es su concepto de Dios. Sí. Estamos hablando de un gran cambio aquí. Dante se está alejando de esa antigua visión pagana de múltiples dioses y abrazando la idea de un Dios cristiano unificado. Un Dios, una fuente de todo, es un gran problema. Enorme. Y realmente impulsa toda la comedia. No es solo una idea teológica abstracta. Es una fuerza activa que da forma al mundo dentro del poema, le da historia, desarrollo, un sentido de propósito que fluye de esa fuente divina singular. Entonces todo se remonta a esta única deidad. En muchos sentidos, sí. Y esta unidad también informa la estructura moral del universo de Dante. No es un sistema de caprichos divinos en competencia como en los mitos griegos, sino una jerarquía moral que fluye de un solo Dios. Fascinante. Y al entrar en este mundo, vemos este conflicto central que parece impulsar todo. El espíritu versus la carne, lo divino contra lo demoníaco. Absolutamente. Es una lucha constante, una batalla por el alma humana que Dante ve como el núcleo de la experiencia de la vida. Y el viaje a través del más allá, tal como él lo describe, esencialmente se convierte en un ascenso espiritual progresivo. Es un alejamiento constante del mundo material, de la carne, hacia el reino espiritual, acercándose a Dios. Y este proceso a menudo implica expiación, una especie de limpieza a través del sufrimiento. Esa es una idea bastante intensa, limpieza a través del sufrimiento. Lo es. Pero refleja la perspectiva medieval sobre la salvación y el costo de pecado. Es un viaje duro, pero también uno de redención y crecimiento espiritual. Y esto contrasta bastante con, digamos, la visión homérica del más allá, ¿no? Donde los dioses eran un poco más apegados a la tierra. Eso es una gran observación. Tienes razón. Dante está haciendo algo diferente aquí. En Homero, los dioses descienden al ámbito humano, se involucran en asuntos mortales, muestran sus defectos y disputas. Pero Dante eleva a la humanidad en la otra vida. Entonces, en lugar de traer a los dioses a la tierra, él está llevando a la humanidad a un plano espiritual más elevado. Exactamente. Y todas esas preocupaciones terrenales, afectos, grandeza, ambiciones mundanas, todo eso se desvanece, se convierte en sombras. Como si de repente todo perdiera su importancia. De alguna manera. Sí, Dante está enfatizando la naturaleza fugaz de estas cosas, su insignificancia final en el gran esquema de la eternidad. Y esto nos lleva a otro concepto fascinante que introduce la idea de que las personas son eternizadas en su estado final. Pero puedes explicarlo un poco más. ¿Qué significa ser eternizado? Imagínalo de esta manera. Es como si las personas quedaran congeladas en el tiempo, atrapadas en la última emoción que sintieron intensamente. Amor, odio, arrepentimiento, lo que sea. Se convierten en una especie de estatua, un monumento a su estado final. ¡Guau! Esa es una imagen poderosa. Como si estuvieras para siempre definido por tu último momento en la tierra. Es una idea que te hace pensar, ¿verdad? Y creo que Dante lo está utilizando para resaltar la vanidad de gran parte de la existencia terrenal,
cómo nuestras preocupaciones mundanas palidecen en comparación con la eternidad del alma. Definitivamente te hace reevaluar tus prioridades. Por supuesto. Y no olvidemos que la Divina Comedia no es solo una exploración religiosa. Tiene este alcance universal que abarca perspectivas políticas, morales, sociales de la época de Dante. Entonces es como una ventana al mundo medieval. En muchos sentidos, sí. Dante teje comentarios sobre eventos contemporáneos, figuras históricas, debates filosóficos, todo dentro de la estructura de su viaje a través del más allá. Está creando un tapiz complejo que refleja su época. Es increíble cómo logra empacar tanto en un solo poema. Es realmente notable. Bueno, después de establecer estas grandes ideas, un Dios unificado, la batalla entre el espíritu y la carne, la naturaleza fugaz de la vida terrenal, ¿dónde nos deja Dante el final de este primer capítulo? Buena pregunta. ¿Cómo termina realmente este primer acto de la comedia? Bueno, encontramos a Dante al final del día, la oscuridad comienza a caer. Y no es solo una descripción literal, ¿verdad? Tiene un peso simbólico. ¿Qué tipo de simbolismo? Señala el comienzo de un viaje que será difícil, pero que también se emprende con un sentido de compasión. Dante se está preparando para las pruebas que le esperan y pide ayuda a las musas, esas diosas inspiradoras de la literatura y las artes. Casi como si reconociera la magnitud de la tarea que tiene entre manos. Exactamente. Necesita toda la ayuda que pueda obtener para articular la profundidad de lo que está a punto de experimentar. Y luego, por supuesto, tenemos la aparición de Virgilio. Virgilio, el poeta romano. Un personaje bastante importante para aparecer tan temprano en el viaje. Oh, absolutamente. Y Dante no pierde el tiempo en mostrar su respeto. Se dirige a Virgilio como poeta, reconociendo su autoridad literaria. Y lo más importante es que le pide ayuda. ¿Qué tipo de ayuda está buscando Dante? Bueno, Dante se describe a sí mismo como perdido en un bosque oscuro, amenazado por bestias salvajes. Le ruega a Virgilio que lo guíe fuera de este mal y otro peor. Está claro que necesita un guía, un protector en este peligroso viaje. Y Virgilio, sin del alma caritativa que es, acepta ayudar. Sí, y esta elección de Virgilio como guía está cargada de significado. Recuerda, él era una figura venerada en la época de Dante, visto como la cima del logro literario, un símbolo de razón y sabiduría. Entonces Dante no solo elige a cualquiera para guiarlo a través del infierno. Exactamente. Virgilio representa la mejor tradición intelectual humana, incluso si es precristiana. Y su presencia sugiere que la razón y el conocimiento son esenciales, incluso en un viaje espiritual. Eso es muy interesante. ¿Y a dónde se dirigen estos dos? ¿Cuál es su primer destino? Dante expresa su deseo de ver la puerta de San Pedro, la entrada al cielo, pero también las almas desoladas que sufren en el infierno. Entonces, su viaje comienza con un descenso al inframundo. Sí. Virgilio toma la iniciativa guiando el camino y Dante lo sigue, simbolizando su disposición a enfrentar lo desconocido con la ayuda de la razón y la guía. Es el comienzo de una aventura épica, un viaje de autodescubrimiento y redención. Entonces, al final de este primer capítulo, realmente se siente como si estuviéramos al borde de algo grandioso. Absolutamente. Dante ha sentado las bases, nos ha presentado a sus personajes principales, al conflicto central y nos ha dejado con ganas de más. Entonces, recapitulemos un poco. De esta primera inmersión profunda en el capítulo 1, vemos el concepto central de salvación de Dante a través de un Dios unificado. Presenciamos la batalla eterna entre el espíritu y la carne, esa lucha entre nuestros impulsos superiores y nuestros deseos terrenales. Y somos confrontados con la naturaleza fugaz de la vida mundana frente a la inmensidad de la eternidad. Y por supuesto, somos testigos del comienzo del peligroso, pero potencialmente transformador, viaje de Dante al más allá, guiado por nada menos que el gran Virgilio. Es un comienzo brillante, lleno de simbolismo, drama y preguntas profundas que sin duda exploraremos más a fondo a medida que continuemos nuestro viaje a través de la Divina Comedia. Y hablando de continuar el viaje, aquí hay algo en que pensar, querido oyente. Mientras reflexionas sobre la visión medieval del más allá de Dante, tan arraigada en esta lucha espiritual, pregúntate, ¿cómo resuena eso con nosotros hoy en día? Todavía lidiamos con esa tensión entre nuestros deseos inmediatos y nuestro anhelo por algo más grande, un sentido de propósito, significado, trascendencia. ¿Qué aspectos de la visión de Dante se sienten atemporales y cuáles son claramente productos de su tiempo? Es algo que vale la pena considerar, ya sea que creas en el cielo y el infierno o no. La exploración de Dante de la naturaleza humana, nuestras luchas morales, nuestra búsqueda de redención, trasciende cualquier marco religioso específico. Es una historia sobre lo que significa ser humano, enfrentando nuestros demonios, esforzándonos por algo mejor.
Y eso es algo con lo que todos podemos relacionarnos, ¿verdad? Absolutamente. Y si este primer vistazo a la Divina Comedia te ha intrigado, imagina las maravillas que aún te esperan. Podemos profundizar en las capas del infierno de Dante, escalar el monte del purgatorio e incluso ascender a las alturas del paraíso. Podemos explorar temas específicos como la justicia divina, la misericordia, el libre albedrío, o analizar las figuras históricas que Dante encuentra en su viaje. Las posibilidades son infinitas. Todo depende de dónde te lleve tu curiosidad. Gracias por unirte a nosotros en este primer descenso al extraordinario mundo de Dante. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue cuestionando y, lo más importante, sigue pensando profundamente. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Voces de Papel.